Ya, ahora sí está en... espérate. Bien, continuamos, hermanos, en esta tarde del 25 de abril con la sexta esloca de la segunda estancia de Cosmogénesis que hemos venido estudiando ya y que llegamos hasta la esloca 5 la semana pasada, que se encuentra en el PDF en la página 40 interna, pero 80 si ustedes la buscan por arriba cuando ustedes entran al PDF. Lo digo porque hay dos formas de buscar la página. La página interna sí se ve después ya aquí, pero la que aparece arriba es la que coge todas el prefacio, las palabras iniciales y no las del estudio, que es la interna que se ve arriba ahora del 6, donde estamos comenzando hoy. Es decir, que quitando 40, ustedes siempre van a tener la página que va apareciendo dentro de los textos de la obra en sí, desde el capítulo primero. La esloca dice lo siguiente: estos dos se refiere, vamos a recordarlo, a este padre-madre que hacen el tejido, que todavía no están tejiendo esa luz. Estos dos son el germen y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el seno divino. Es decir, la función esta que va a ser del germen y el germen que es padre-madre, como uno todavía, y no con las dos funciones que en la manifestación se le atribuyen a estas dos palabras y que tienen cierto sentido de guía a la función activa del espíritu y a la función plasmadora o de imagen del espacio, pues estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el seno divino. Es decir, pensamiento en el sentido del anima mundi, que todavía tampoco está activa, y que es la actividad de ese espíritu. Y en el seno divino, que es ese espacio que va a servir de acogedor o de expresión de la imagen de esa manifestación. El resumen del comentario de HPB dice así: el pensamiento divino no implica la idea de un pensador divino. Esta es una de las tendencias de nuestra mente. Para nosotros el pensamiento es lo que ejercita un pensador. El ejercicio que hace un pensador es su pensamiento. Pero en el caso del pensamiento divino, pertenece a la seidad. Es decir, a esa realidad total, a esa realidad que no se manifiesta durante los pralayas y por tanto que no es un ser y que permanece en esa condición inalterada e inalterable aún durante todo Manvantara, porque el Manvantara ya surge de esa, en algunas partes de la misma doctrina ella le llama ideación, cuando en el proemio sobre todo, más bien ideación, que es la que trae el primer logos, que se sume otra vez con nada más proporciona la ideación al segundo logos, que es quien la va a trabajar, y eso lo veremos después en la tercera estancia, y se reabsorbe en la seidad, porque ni aún ese primer logos puede mantenerse estable en un sistema manifestado. Y de ahí es que de esa ideación o de ese pensamiento divino es que van a ir emanando las apariencias de seres colectivos, pero que en realidad
sigue siendo un solo ser en la seidad, o más bien más allá de la seidad. Y esto es muy difícil de poner en palabras, pero la cosa es que cojan la idea. Es decir, de donde surge toda la manifestación, tanto como imágenes o expresiones de formas en ese seno divino, como ejecutores, como seres conscientes de esa ideación, son emanaciones, pero nunca son creaciones, aunque ese es el lenguaje que priva en los niveles de las religiones, de las filosofías mismas a veces. Muy pocas filosofías llegan a esta abstracción y que son indebidamente después consideradas por nuestras mentes en nuestra etapa evolutiva, que es todavía muy precaria y que no concibe lo abstracto de esa emanación desde un estado que llamamos nada más totalidad, seidad, absolutividad, y que no puede ser en sí misma ningún ser. Como de estas emanaciones sí pueden apropiarse parte de ese pensamiento y expresarlas como lo expresa un ser, que somos todas las criaturas que tenemos autoconciencia, es decir, desde el nivel humano, desde el reino humano, a las jerarquías superiores que ya entonces se ejecutan como un ser colectivo, aunque siguen siendo una sola unidad, las distintas funciones de los funcionarios, vamos a llamarle, porque son seres que hacen funciones en un sistema manifestado. El universo no solo pasado, presente y futuro, porque esa unidad reside en lo eterno y entonces, por tanto, tiene su pasado, su presente y futuro en cuanto a manifestación, lo cual es una idea humana y finita, la de los tres tiempos separados y la de la que nada más que caben en una mente que se cree separada, expresada por el pensamiento finito también. Es decir, cuando esa ideación divina, que es total, la particularizamos como pensamiento finito. Y al ponerle fin, al ponerle inicio, al ponerle fin, pues dividimos también al pasado, al presente y al futuro. Así que el universo no solo pasado, presente y futuro, sino en su totalidad, salvando lo que está entre guiones, el SAT, término intraducible. Nosotros lo tratamos de traducir por la expresión de lo que es, o el ser en sí mismo, pero expresado y ya manifestado. Así que el SAT, término intraducible, el ser absoluto, de donde procede esa realidad de lo que es, con el pasado y el futuro cristalizados en un eterno presente, ya en ese SAT está todo, en esa eternidad, solo en nuestra mente. La idea humana es la que la pone como separados, ese pasado y futuro, lo que hacemos, lo que es su realidad es esa eternidad, pero nosotros no lo podemos concebir con nuestra mente en esa eternidad, porque nuestra mente no da a lo eterno en sí mismo. El término lo manejamos, pero no lo podemos incorporar como en un estado de conciencia. Nosotros siempre estamos en esta división que la mente origina, aunque sea mayábica, y quedamos atados a esa imposibilidad de concepción de lo verdaderamente eterno.
y por tanto es un eterno presente. Es aquel pensamiento mismo reflejado en una causa secundaria o manifiesta, ¿ven? Es decir, nosotros no captamos esa ideación o pensamiento divino, sino reflejamos en nuestras causas secundarias y manifiesta en nuestro ser esa concepción o esa infinitud que se pierde, que queda contraída a tres tiempos como nosotros lo percibimos con la mente nuestra. Brahman como neutro, como el mysterium magnum, frase latina, ¿no? El misterio más grande, el magno, misterio magno, de Paracelso. Esta era una frase que en la Edad Media Paracelso pudo tratar de comunicar para esta infinitud. Es un misterio absoluto para la mente humana. Es decir, para la mente humana no tiene solución. Por eso tenemos que hacer todo este malabares, todo este juego de malabares con palabras, tratando de que, aunque no lo podemos concebir o realizar en la mente, algo de nuestro ser puede empezar a tratar de investigarlo y realizarlo si nos unimos a la conciencia superior búdica, si salimos de nuestra personalidad y en la individualidad tratamos de elevarnos hacia esa realidad. Claro, si lo lográramos en plenitud, salíamos del reino humano. Así que no se desesperen porque no lo hayamos podido hasta ahora hacer, o cuando ustedes hagan los intentos tampoco puedan, porque tenemos que anular la personalidad, entregarla a la individualidad a través de Budi, para que Budi pueda entonces retornar a su verdadera realidad en la unidad del todo. Que ese es el futuro del ser humano, pero como adepto. Mientras seamos ser humanos, no nos es posible, porque no es posible anular la personalidad, que es nuestro gran estorbo, como ley en la ley de evolución, y que nada más que podemos hacer desechando todo lo personal en una serie sucesiva, primero de encarnaciones, después de iniciaciones, hasta alcanzar la iniciación que nos libere de la rueda de nacimientos y muertes. Eso es lógico, que no nos podemos desesperar, pero es nuestro futuro, el futuro de toda vida, el futuro de toda criatura, que ya teniendo conciencia del yo personal, que es un logro, pero que después se convierte en un estorbo, el logro nos contrae nada más que al nivel humano. Y es en la personalidad donde tenemos todas nuestras dificultades. Es la individualidad que trata de elevarse y renuncia ella misma a su propia individualidad para entrar conscientemente en la realidad de la vida una, de la vida universal, donde radica la liberación y la terminación de la etapa humana, y nos convertimos en un espíritu consciente integrado, en un hombre celeste, para ser un auxiliar de la humanidad si renunciamos al nirvana, o poder alcanzar un descanso, entre comillas, en el nirvana que hayamos podido, hasta el nirvana que hayamos podido ascender. Brahma, el macho hembra, su aspecto y y reflejo antropomórfico, porque es el que se identifica con las formas humanas en que vivimos, es concebible para la fe ciega, si bien es rechazado por la razón humana cuando ésta llega a su madurez. Es decir, todo esto nosotros, mientras no somos verdaderamente buscadores de la parte espiritual de la vida,
lo vamos a concebir nada más que dentro de nuestra limitación de la forma humana y se la vamos a ascribir a aquello que consideramos como superior a nosotros. No importa que se le llame por la terminología oriental, por la occidental, por la de la religión cristiana o por la de la religión que sea. Sino lo que importa es que la razón nos libere de esa tendencia, de esa limitación de la mente inferior, que es normal en nuestra etapa de evolución primera o primeras etapas de evolución humana, pero que tiene que ser también desechada junto con la personalidad para poder nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo que diría un cristiano, o de un verdadero Brahman, o Brahmin, porque el que vive es igual que el yoga y el yogi, Brahmin de la India, que no es un mero sacerdote, sino un ser que alcanza esta estatura. Y ese es el origen, ¿no?, de la palabra Brahmin. Pero el Brahmin, lamentablemente hoy, como el cristiano, lamentablemente hoy, como cualquier otro adherente a una religión, si no desarrolla esta conciencia superior que trasciende la mente de la personalidad, primero, y que después, a través de la razón pura, la razón verdadera humana, por eso ya le pone razón humana, es la razón pura de Kant. Esa es la que nos puede sacar del hueco en que todavía estamos. Hueco en un sentido de limitación. Y bueno, de que nos estamos obligados, estamos todavía en el ciclo, en el círculo más bien, de necesidad de repetir la rueda de nacimientos y muertes. Para salir de ese ciclo o de ese ciclo o círculo de necesidad, tenemos que a través de la razón verdadera superior, la que nos libera de los dogmas, la que nos libera de las antropomorfizaciones, la que nos libera del tiempo como un estado de conciencia que todavía no podemos librar, del que no podemos librarnos, eso lo podemos hacer a través de esa razón pura superior, más todos los sacrificios, las renuncias, iniciaciones sucesivas, etcétera, que nos van llevando hacia esa liberación del reino humano, de todo yo separado y de toda acción que sintamos desde un yo separado. De aquí la afirmación de que durante el prólogo, por decirlo así, del drama de la creación o el principio de la evolución cósmica, que reflejan sobre todo en su etapa semifinal y final, la primera y segunda estancias que hemos estado estudiando, el universo o el hijo, fíjense cómo lo pone entre comillas, porque el universo es hijo, no es la realidad, sino un hijo de la realidad. Permanece todavía oculto en ese pensamiento divino, en esa ideación divina o ideación cósmica, que no había penetrado todavía en el seno divino. Es decir, esa actividad del espíritu no se ha podido incubar en ese seno divino, en el espacio. Ese espacio todavía está como en el resto, como lo ha estado en todo pralaya total, en el estado de espacio abstracto absoluto. Y tiene que pasar a ser el espacio objetivo mayábico que hace nacer, florecer y expresarse a través de la ley de evolución a todos los reinos y todas las criaturas que nada más que son realidades monádicas que mayábicamente van a expresarse como diferentes reinos y diferentes ciclos, estados de evolución
de esos reinos. Esta idea, obsérvese bien, es fundamental y constituye el origen de todas las alegorías acerca de los hijos de Dios, nacidos de vírgenes inmaculadas, ya sea Buda naciendo de Maya, Jesús naciendo de María y todos los demás dioses que ustedes puedan estudiar y buscar en la mitología o religiones de todos los tiempos, que surgen igualmente con estas condiciones que parecen exclusivas para cada religioso de cada religión, pero que son universales, porque es las alegorías usadas para expresar y para instruir a toda la humanidad en sus etapas infantiles. Y ahí termina esta segunda estanza que hemos venido estudiando y vamos a la tercera. La primera de la que que vamos a tener para ver cómo despierta un cosmos, cómo se produce esa expresión de los hijos de Dios nacidos de madres inmaculadas. El nombre siempre está ligado con Maya, María, Mar, etc. La primera esloca nos dice, la última vibración de la séptima eternidad. Recuerden que el universo había dormitado una vez más por 7 eternidades, nos dijo la primera estancia. La última vibración de la séptima eternidad, es decir, el final del sueño, palpita a través del infinito. Ese último, vamos a decir, sueño, vamos a llamarle. Es decir, es cuando va a despertar, pero todavía tiene que haber una última vibración, como decir, tiene que sonar el despertador, en nuestro lenguaje vulgar. La madre se hincha y se expande. En la segunda habíamos visto, la madre no se había henchido aún. Pero aquí al sonar este despertar, la madre se hincha y se expande de dentro afuera, como el botón del loto. Fíjense qué exquisitas expresiones poéticas nos va trayendo la traducción que HPB logró de estas estancias. Ella no estaba conforme, pero de verdad que todas están llenas de una belleza extraordinaria y exquisita. Y ahí se demuestra también, no solo que ella era heredera de una gran escritora, hija de una gran escritora, sino que ella traía en su alma este sentido de la belleza del lenguaje, que no puede faltar en ninguna cosa, como de la profundidad y de lo sagrado de estas enseñanzas. Tiene 2 incisos. El primer inciso, la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. El uso en apariencia paradójico de la expresión séptima eternidad, dividiendo así lo indivisible, es reconocido en la filosofía esotérica. Las apariencias paradójicas van a estar siempre, porque si no, no habría forma de ponerlo en palabras para que los que todavía estamos presos en un nivel de individualidad mayábico, separados aparentemente, podamos aprender a retornar a nuestra unidad conscientemente. No tenemos que regresar en un sentido de que estemos fuera de la unidad, pero sí tenemos que regresar a la conciencia que hemos perdido de esa unidad. Esta última, la filosofía esotérica,
divide la duración sin límites en tiempo incondicionalmente eterno y universal, el de los pralayas, y un tiempo condicionado, que en ella pone la palabra que se usa, que creo que es sánscrita, porque aquí recuerden que había a veces en estas estancias palabras que ella tomó de la línea tibetana a través de la cual los maestros, el lugar, ¿no?, donde estaban los maestros, y ella recibió. Por tanto, y algunos de estos lenguajes pues están ya en esta cultura del Tíbet. Y entonces ponen Kandakala, es el nombre que le dan a como si dijéramos, lo incondicionado, lo condicionado del tiempo, en contraposición de lo incondicionado durante todo el Maha Pralaya. Pero ahora va a salir hacia un tiempo condicionado, de ese eternamente incondicionado. El uno es la abstracción o número del tiempo infinito, kala, es decir, la segunda parte de la palabra, ¿no? Kanda, kala. Kala es la abstracción o número o causa. Recuerden que número es la causa de un fenómeno del tiempo infinito. El otro es su fenómeno, que aparece periódicamente como el efecto de Mahat, o sea, la inteligencia universal limitada por la duración manvantárica. Mahat nada más que está activo durante el manvantara. Y es la prueba de que esa inteligencia que es total, que es universal, que se limita durante y a causa de la duración del manvantara. Es decir, que el manvantara condiciona aparentemente, mayávicamente. Recuerden que en la realidad todo sigue siendo lo que es, pero esa expresión de esta ideación cósmica, de esta inteligencia universal, de este plan de evolución, etcétera, no es nada más que una expresión de efecto, un resultado de que periódicamente durante todo ese manvantara va a aparecer lo infinito como finito, la inteligencia total ilimitada como inteligencia universal limitada, es decir, no está en la unidad total, sino en lo uno en lo diverso, en el universo. Todas las palabras, todas estas denotan todo este misterio, el mysterium magnum, que nos habló ella en el final de la estancia segunda. Y el segundo, parte de la esloca. Primera, la madre se hincha y se expande de dentro a afuera como el botón del loto. Dice, por lo tanto, y vuelve a repetir entre comillas, la frase de la primera parte de la esloca, la última vibración de la séptima eternidad fue preordenada. Nos lo vuelvo a poner entre comillas. Es decir, es como una constante e inalterable expresión del aliento universal. El aliento expira e inspira. Es decir, cuando comienza la inspiración, empieza un pralaya, cesa el manvantara. Cuando la expiración comienza, eso que está preordenado, se invierte el proceso y exhala desde dentro afuera la expresión de la realidad como universo, lo uno en una aparente diversidad. Eso, claro, como dice ella, está preordenado, pero no por algún Dios en particular. Es decir, no es que de verdad haya un despertador y el Dios
como persona lo haga sonar, sino que es algo preordenado desde esa impersonalidad de la seidad, desde esa realidad que no es un ser y no ordena nada, sino que es un orden que es, y que no podemos nosotros, al menos ahora, con nuestras mentes, ni tan siquiera tratar de concebir. Recuerden que la seidad, de acuerdo al proemio, es inconcebible e inefable. Entonces no podemos adjudicarlo a algo concebible, que sería un Dios particular, sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable que causa los grandes periodos de actividad y de reposo. Por eso se le llama el aliento de la realidad universal. Exhala e inspira en una constante que no ha tenido ninguna primera exhalación, ninguna última inhalación, sino que es un proceso eterno e inmutable, que por tanto hay que nada más que poder, la única palabra que tenemos para tratar de concebirla o de ponerle alguna expresión que la designe, alguna designación, es ley, que causa los grandes periodos de actividad y de reposo. Es la ley y ya. Llamado de un modo tan gráfico y al mismo tiempo tan poético, los días y noches de Brahma o de Brahma. Es decir, días y noches que el día es la actividad, la exhalación de ese universo, la noche, la inhalación, la desaparición sin dejar rastro de ese mismo universo en esa realidad por siempre inmanifestada, desconocida, inconcebible e inefable. La expansión de dentro a fuera de la madre, llamada en otra parte y en muchas otras alegorías exotéricas de todo este proceso en lo que llamamos escrituras sagradas de la humanidad, desde los Vedas, el Génesis, etcétera, las aguas del espacio. La matriz universal, habíamos visto la matriz aún no se había henchido, y ahora sí ya viene que la madre se ha henchido, llamada en otra, bueno, etcétera. No se refiere a la expansión de un pequeño centro foco, otro de los errores. No es un mero punto, que es como la mente humana concibe para lo que llamamos el Big Bang y otras cosas. Y entonces, ¿qué es un punto en una parte del espacio? No. Es un punto, sí, y sin ningún tipo de dimensión adimensional, pero tienes sus puntos en todas partes. Es decir, que es uno, pero está en todo. En ese todo inconcebible e inefable. Sino que significa, no se refiere a la expansión de un pequeño centro foco, es decir, de un punto solo, sino del punto que es todo lo eterno, que es todo lo infinito, sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia una objetividad asimismo ilimitada, sin referencia a magnitud, limitación o área. Otra de las cosas que la mente humana finita e imperfecta, que no puede abarcar la realidad y de lo ilimitado de la verdadera área
que pudiera ella concebir, que es inconcebible, repito, es inefable, pues no tiene ningún límite, no tiene ninguna magnitud, no tiene ninguna limitación, no tiene ningún área. Sin embargo, ese todo es inconcebible para la mente humana. La sustancia siempre invisible e inmaterial para nosotros, pero es el espacio donde se manifiesta la apariencia de la materia como la conocemos. Ahí recuerden que si tienen algún tipo de referencias que hayan ustedes tratado de estudiar en la filosofía Vedanta y en alguna de estas filosofías de la India, recuerden que ellos, cuando están en ese estado inconcebible, inefable, le llaman mula prakriti, es decir, una cosa que no se puede situar en ningún punto ni en nada, no es desde el punto de vista de ningún sentido algo que podamos llamar materia, y sin embargo puede entonces, por este proceso que estamos tratando de comprender aquí hasta un punto, porque nunca lo vamos a comprender total con la mente, pero podernos a decir, tratar de algo que nos pueda servir de un punto de apoyo interno para estas contradicciones o aparentes paradojas, como dijo HPB. Esto implica que no siendo tal expansión, no, perdón, me fui de lo que yo estaba en la sustancia siempre invisible e inmaterial para nosotros, presente en la eternidad, proyectó su sombra periódica, una imagen, desde su propio plano en el regazo de Maya. También lo pone entre comillas porque es la única forma en que escrituras de la antigüedad lo han podido reflejar hasta un punto. En el regazo de esta apariencia de realidad, pero que no sustituye ni puede destruir ni destronar la realidad de una, que no puede cambiar ni aumentar ni disminuir. Esto implica que no siendo tal expansión un aumento en magnitud, porque la extensión infinita no admite ningún agrandamiento, fue un cambio de condición. Es a donde único la mente nuestra nos puede ir acercando. Pasa de una condición a otra. No podemos tratar de añadir ni de pensar en algo diferente. Cambia de condición. Su condición durante todo el pralaya es una nada, pero que sabemos que lo contiene todo sin que se pueda percibir ni ese todo ni nada de lo que pertenezca a ese todo. ¿Qué hace esta expansión? Que refleja una imagen de una diversificación de esa absoluta negación de diferencias. Y es donde la mente tiene que tratar de no traicionar su propia razón. Por eso la razón es la que nos puede mantener en el sendero correcto de autodescubrimiento, en que nosotros podamos, sin expandir externamente algo, concebir una expansión de una imagen, de una condición de esa misma realidad que aparece diferente sin haber cambiado nada, sin haber expandido nada, sin haber cambiado esencialmente nada.
Y como dice la esloca, se expandió como el botón del loto, usando ese símbolo del loto de la antigüedad, que desde la más remota civilización de la India siempre se concibió como sagrado, de su símbolo, de su semilla, que como todas las fanerógamas, trae la pequeñita planta dentro de sí, pero que nadie la ve desde el exterior de la semilla, está dentro de esa misma semilla. Y ese botón de su flor es igual. Nadie puede pensar que de una hierba o una planta que nada más que tiene algunas hojas en un lugar cenagoso pueda abrirse una bellísima flor como lo que se abre en el loto diurno a la luz del sol o también a la reflejada luz de la luna. Las hay diurnas, las hay nocturnas. Porque la planta loto no solamente existe como un embrión en miniatura en su semilla, que es una característica física, y es la que podemos usar cuando vemos la maravilla de lo que es una semilla de cualquier fanerógama, pero en el loto dicen que de una perfección que se ve la planta total dentro de ese embrión, sino que su prototipo se halla presente en una forma ideal en la luz astral, que ustedes conocen desde Isis sin velo, ya había, vamos a decir, manifestado todo este símbolo del loto que también está en el libro. Y todas estas cosas ella las anticipó. Aquí las va a desarrollar dentro de esta importantísima estancia con la cual se da el primer despertar de una nueva etapa, de un nuevo ciclo de manifestación manvantárica del universo. Luz astral es la expresión de la casa en su séptimo descenso al llegar a las inmediaciones, a la puerta, tocando a este plano físico. Y entonces ese prototipo se halla presente en su forma ideal en la luz astral desde la aurora hasta la noche durante el periodo manvantárico. Y está todo lo que va a desarrollarse en esa miniatura embriónica de toda semilla de loto. Lo mismo que todas las demás cosas en este universo objetivo, desde el hombre hasta el ácaro, desde los árboles gigantescos hasta las hojas de hierba más diminutas. Todo esto, según enseña la ciencia oculta, es ciencia oculta siempre. Nunca esto es nada más que el estudio de ley. Ya hizo referencia a la ley, más nada. Eso es lo que de verdad está detrás de todo lo que nosotros podamos estudiar, imaginar, percibir, sentir, realizar dentro de nosotros en un sentido correcto. Todo esto, según enseña la ciencia oculta, es tan solo la reflexión temporal, la sombra del prototipo ideal y eterno en el pensamiento divino. La palabra eternidad, fíjense cómo ella la pone otra vez entre signos de admiración, entre comillas, ya no digo bien ni los signos de puntuación. Y con inicial mayúscula, téngase bien presente, solo figura aquí en el sentido de aeón, como de duración. Esta es una de las palabras que vienen del griego, por eso esa combinación de la A a la E, que como es natural, viene de un idioma
que fue mucho más filosófico que nuestros idiomas modernos, como de duración a través del ciclo de actividad, al parecer interminable. Porque para la vida de un ser humano, su duración es inmensa, pero está establecida desde la más remota antigüedad por la ciencia oculta, fue dada a la civilización de la antigua Aryavarta o India, en lo que después fue primero, de lo que primero fueron instrucciones de los rishis, después fue la religión brahmánica original, y hoy está en, bueno, la filosofía más bien brahmánica original, y hoy está en manos, lamentablemente, de una religión decaída. Pues, ¿cuál es la verdadera significación esotérica de Manvantara? O más bien de un Manu Antara, la U que se convierte en V, nos da la palabra compuesta Manvantara. Manu Antara significa esotéricamente entre dos manus. Se le acentúa muchas veces, pero más bien hemos oído de que siempre debe pronunciarse como sin el acento, manus. Es decir, de entre dos pensadores. Manus viene de manas, pensar, el pensador. Y este es uno de los funcionarios fundamentales. Y al hablar de funcionarios no estamos hablando de personas, estamos hablando de jerarquía. Una de las jerarquías fundamentales, logoicas, que están al frente de un periodo en los cuales se cumple parte de una ley de la evolución. Una raza, una subraza, un periodo mundial, etcétera. Siempre el funcionario que está al frente lo que maneja es el pensamiento divino, manifestándose en la ley de la manifestación de un periodo, un ciclo específico de evolución que ese funcionario o esa unión o jerarquía de mónadas preside y cumple como ley. Porque ya sí hay una serie de expresiones que podríamos llamar de dioses, etcétera, en cada periodo de manifestación, pero no son dioses antropomórficos tampoco. Siguen siendo jerarquías que se encargan de acelerar el cumplimiento y todos los, vamos a decir, las necesarias condiciones para que la ley de evolución avance, se cumpla, etcétera, de acuerdo a ese pensamiento divino, que es un plan de evolución. Significa esotéricamente entre dos manos, de los cuales hay 14 en cada día de Brahma o Brahma. 14, 2 por 7, de acuerdo a cosas que en antropogénesis vamos después a ver, nos vamos a hacer una digresión aquí, consistiendo tal día de 1000 agregaciones de 4 edades o 1000 grandes edades o mahayugas, es decir, 1000 uniones de 4 yugas que se convierten en estas expresiones que llamamos periodos manvantáricos, etcétera. Tienen que ver con la duración de la vida y la ley que cada duración de esas va a cumplir y qué etapa de la ley de evolución para sistemas solares completos primero, sistemas planetarios, después globos o planetas de un sistema planetario y después rondas y razas, etcétera, de ese sistema planetario, de ese globo del sistema planetario en particular.
eso lo veremos después. Tampoco vamos a perder tiempo en explicaciones que sin estar en el transcurso de lo que estamos explicando, pues después se olvidan porque son complejas. Pero esotéricamente cada Manu, como un patrón antropomorfizado, fíjense cómo nos lo pone bien claro, el Manu no es un ser individual y no se le debe de poner figura humana de su ciclo especial o ronda, cuando es de toda una ronda dentro de un sistema de 7 globos de una cadena planetaria, no es sino la idea. Por eso no se le puede antropomorfizar, idea personificada del pensamiento divino, porque se personifica a través de una jerarquía de funcionaria, vamos a llamarle, para que no hagamos el traspaso de la antropomorfización a la palabra funcionarios. En una jerarquía de funciones de ese pensamiento divino, que son ideas personificadas, siendo por lo tanto cada uno de los Manus el Dios especial, ya visto en un nivel mitológico, entre comillas, o alegórico, el creador y formador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia o manvantara. Es decir, preside toda la expresión en el espacio de la parte de la ley de evolución que tiene que plasmarse objetivamente en pasos de civilizaciones, en el nivel humano, por ejemplo, de civilizaciones, progreso de esas mónadas pertenecientes a ese grupo o humanidad, etcétera. Todo eso está presidido por esta idea que administra o que ejecuta de la ley un Manu de uno a otro, del comienzo al fin de una de estas etapas de expresión de la ley de evolución. Y esto, por eso hay que impersonalizarlo en cierta línea, pero eso es lo que es un verdadero Dios de la antigüedad. El Dios especial, el creador y formador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia manvantara. Fohat conduce velozmente los mensajes de los Manus o Dianchohans, porque tienen sus auxiliares, sus jerarquías auxiliares en cada planeta, en cada periodo de la expresión de la vida en ese planeta, de la vida en la forma, ¿no? Que tiene, responde a un cumplimiento de un aspecto, de algunos aspectos en plural de la ley, aunque todos esos aspectos constituyen un ciclo que los engloba. Recuerden, la unidad no se pierde en ninguna de estas cosas y sin embargo aparecen como diversidades aparentes o mayábicas de cada una de las expresiones de esa ley en cada uno de sus cumplimientos específicos. Y hace que los prototipos ideales se expandan de dentro a afuera. Esto es, pasen de modo gradual. En la naturaleza los saltos no son casi nunca. Hay algunas cosas que aparecen como saltos, pero todo se va gestando y gradualmente va manifestándose como nosotros lo podemos concebir, en una escala descendente. Es decir, el inicio surge desde puntos, vamos a decir, es un punto porque todo es unidad, pero es un punto que está en todas partes de ese espacio que no tiene cómo nosotros concebirle partes, pero hay que decir, nuestra condición de manifestada nos hace imposible el dejar de usar estos términos aparentemente paradójicos
voy a usar otra vez lo que vimos al inicio, y se expanden de dentro a afuera. Es decir, más bien habría que decir de lo invisible a lo visible, pero ahí no hay dentro ni fuera, en ciertos aspectos tampoco. Es más bien desde la realidad por siempre manifestada a las apariencias aparentemente diversas de esa realidad durante el Manvantara que estemos considerando o que estemos tratando o el que estemos viviendo, por ejemplo, no solo el que consideramos, vamos a decir, teóricamente desde un estudio de la ciencia oculta como este. Esto es esa expansión, ¿no? De dentro a afuera. Pasen de modo gradual en una escala descendente por todos los planos, desde el noumenal, es decir, el de la causa primera, al que se le llama en nuestros estudios teosóficos Adi, el primero. Por eso origina todos los demás. Es el noumeno, la causa de toda la aparente diferenciación en 7 planos, que tiene que ver con toda una serie de aspectos de la ley. No es que el número 7 le guste para jugar a la lotería al logos, sino que es una expresión de la ley. Va a ser centenario, pero surge desde el noumenal, es decir, el primero que se va a conceptuar o concebir como inicio de la diferenciación aparente del espacio totalmente ausente de diferencia hasta este sonar de la primera hora, hasta el fenomenal más inferior que se dice en nuestro plano físico. Estamos en el séptimo de esa progresión centenaria de diferenciación aparente, para florecer finalmente en el último en plena objetividad. Es decir, que va pasando y va reflejando sucesivos reflejos cada vez más amplios, más completos, hasta que llega aquí el colmo o los límites de la ilusión o la materia en su estado más denso. Esta es la primera esloca de esta tercera estancia. Continuaremos en el domingo que viene, que ya es el 2 de mayo, el 2 de mayo, en esta elaboración, vamos a decir, que hace HPB de estas antiguas estancias de cosmogénesis, al final de la página 42, que es 82, de este compendio de la doctrina secreta. Continuaremos con la segunda esloca el domingo que viene, si Dios quiere. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, querido Gaspar, por el